Te tengo que sugerir un remanso gigante. Quédate tranquilo que no hay lucha en esto. Te voy a recomendar remanso cuadrado en mina clavero. En este capítulo no solamente te voy a comentar lo excelente de este tour, lo fascinante, lo emocionante, o al menos que fue para mí, esto es bastante personal, pero en definitiva lo atractivo de todo ese recorrido, porque no solamente el remanso, ahí en mina clavero, desde el paraje, al menos en Ña Paula, porque hay varios recorridos, se puede ir visitar desde distintos puntos, pero también van a ver en imágenes como, digamos, la última vez que fui estaba crecido y de todas maneras pudimos disfrutar. Sí, estaba turbio el agua, pero igual lo disfrutamos, hacía calor y también se disfruta. Sí, así que ojo que también te voy a dar, quédate hasta el final porque te voy a dar algunas sugerencias con respecto a este atractivo que son importantes, y sobre todo si te encontrás con algún atractivo en donde el arroyo, río esté un poco crecido, esté el agua turbia, ¿sí? Así que quédate hasta el final, presentación y ya arrancamos. Se encuentra a unos 100 kilómetros de Villa Mercedes, unos 150 más, y de San Luis, ni hablar, 200 kilómetros más 200 desde Villa Merlo, prácticamente tenemos unos 300 kilómetros de San Luis capital. Así que lamento decirle a los sanluiseños que lo tienen lejos, lamento decirle al mercedino que lo tienen lejos, pero ojito que vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Porque esos 8 kilómetros que se recorren en total, 4 y 4, desde las 6 tranqueras, y cabe aclarar que te haces un especialista abriendo tranqueras. Imagínense 6 a la ida o 7 más la mismo de regreso, directamente completas la docena y salís soñas con las tranqueras, en definitiva. Pero más allá de eso, lo sensacional del recorrido, porque es muy impresionante todo lo que se va visitando, disfrutando. Ya comienza excelente, comienza con un cruce de arroyo, con un sauce, algo espectacular que no lo viste en otro lugar. Otro dato es que normalmente en los tours se va por se llega a un campo, se paga una entrada, luego se comienza a trekear, y en este caso nada que ver. A Cristina se la visita recién en el medio del tour, es decir, en el medio de esos 4 kilómetros o cerca del ombligo del recorrido. Se pasa por la casa, se la saluda cordialmente, para mí sería lo más lógico, nada de hacerse distraído, porque estás pasando por tierras de ellos. Además hay campos que pasas antes de llegar a la casa de Chris, y ahí van a ver, te van a dar cuenta porque llegan a una parte más plana, una parte de planicie, es una planicie de altura donde se divisa, antes de llegar a ese lugar, tiene unos paisajes bárbaros, fenomenales, detrás la sierra, del valle, detrás la sierra, de la sierra de Pocho, Altautina, en definitiva, y se ve también hacia el sur, que sería hacia el lado de Merlo. No se ve Merlo, pero se ve toda la antesala de ese camino de la costa, de toda la costa de los Comechingones. Entonces toda la parte de altas cumbres y hasta llegar a ese lugar, y luego se sigue el recorrido, ¿sí? Que va alternando subidas y bajadas hasta llegar a la parte del bosque, que es el pre-río, ¿sí? Porque es la última parte, el último tramo antes de llegar al río de Mina Clavero y llegar al remanso. Entonces, un lugar fenomenal porque tenés vertientes, sobre todo cuando hay lluvia, tenés vertiente para recargar agua. Entonces podés recargar lo de Cristina, podés recargar el primer arroyo, o sea, tenés mucha diversidad. Lo que sí, no hay baños, hay baños naturales, eso sí cabe destacarlo. En definitiva, y cuando vas por ese bosque que es un poco empinado, hay que guardar resto para el regreso. Llegas al río y vas bordeándolo, o podés, si no está muy crecido, podés bajar en alguna parte que te permita la geografía, y si no, lo bordeas hasta donde está el remanso, para no cansarte tanto. Vas bordeando y llegas a una parte lateral del remanso que es fenomenal, como ven en imágenes, es una locura. A nosotros nos tocó crecido, en definitiva.
Bueno, cabe aclarar que cuando fuimos a conocerlo, no llegamos, nos desviamos del sendero, fuimos por cualquier lado, así que, bueno, ni hablar, yo me metí por cualquier lado, nos cansamos al pedo. Yo bajé por una parte, re tapa en yuyos, espina, encontré unas ollas sensacionales. Me acompañó a Claudio, a quien le mando un abrazo enorme. Él se quedó en una parte porque encima nos habíamos quedado sin agua. Yo pude recargar, Claudio tuvo que volverse a lo de Cristina. Terminamos merendando lo de Cristina, pero sin haber llegado el remanso cuadrado, así que nada, algo insólito. Pero llegamos, después tuvimos revancha, nos quedamos con esa sensación de vacío, de por qué no volver, y fuimos. Claudio invitó a unos amigos y demás. Entonces llegamos, yo le invité a una mujer de Merlo que ya se había bancado incluso ir al Salto de la Negra libre, pero ojo, desde el puesto Piedra Blanca, que son más kilómetros y es más extenso. Entonces llegamos, disfrutamos, todos nos metimos al agua, pero nosotros con Claudio nos metimos inclusive al costado de la cascada, en el medio de la olla. Y atento con esto, porque estaba crecido, pero no tenía fuerza suficiente como para arrastrarte. O sea, hay que estar atento a eso, hay que estar atento a que no haya un remolino en el agua. Eso también puede generar realmente inconvenientes fatales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Se puede disfrutar placenteramente y luego se regresa. Hay que guardar resto porque es empinada la subida, es zigzagueante la parte del bosque. Podés volver a recargar, incluso energías, y después ir a merendar a lo de Cris, en la que la verdad le mando un abrazo enorme porque es una cumbrana, se podrá catalogar, o una paisana, llámenlo como quieran, una mujer que tiene una atención, una cordialidad bárbara, y eso es lo que a mí me fascina del tour. No en todos los lugares te atienden muy bien, entonces a veces te atienden, en realidad nunca te atienden mal en los lugares que te abren las puertas, pero bueno, ya voy a ir con eso porque en la parte de las tortitas, les voy a mostrar una foto. En esa parte, bajo un molle, es sensacional. Aparte, Cris puede charlar si tiene tiempo, o se pone a charlar con cualquiera de ustedes. Es sociable, eso lo que tiene. Hay buena vibra, digamos, en el lugar. La verdad que es muy, muy interesante. A todo esto, Mina Clavero es más húmedo, se percibe más el calor. Eso que es lo que tiene diferente con, por ejemplo, Merlo. Es muy parecido, a ver, no sé si alguno de ustedes es de Potrero, de los Funes, pero es parecido a ese calor, ese tufo, que esa humedad. Eso es lo único que tiene Mina Clavero, a diferencia de Merlo, aunque Merlo cada vez se está pareciendo más a Mina Clavero en el tema de la temperatura. Pero no, refresca en la noche. Bueno, y ahí también en la altura, cuando va llegando la tarde, se va poniendo un poquito fresco. Atento con esto porque en otoño y en invierno Cris ofrece platos de comida para precios accesibles. Entonces, comer ahí bajo un molle. Digo esto ¿por qué? Porque en otoño e invierno por ahí uno no va tanto a meterse al agua, salvo que esté muy caluroso todavía. Pero si no, uno puede estar ahí un momento y se vuelve, regresa, ya salir temprano, regresar y comer ahí y ya te vas pipón y la pasás fenomenal. Y después ojo que te queda caminata todavía, así que no apagar el motor en ese momento, que todavía queda resto, pero es todo bajada. Y después cruce del arroyo, cruce de una vertiente también, me estaba olvidando. Y después las 7 tranqueras que quedan. En definitiva es algo sensacional por la naturaleza, porque es un remanso bárbaro. Tiene inclemencias culturales, a quien le interese lo que es la vida de un gaucho, de una mujer viviendo con su hija en las sierras, viven solas, aunque reciben visitas, nunca están prácticamente solas. Y bueno, en definitiva, todo eso le da como un condimento para mí muy, muy sensacional, muy especial. A mí me cautiva mucho ese tipo de tours, porque no siempre tenés esas inclemencias culturales donde podés merendar en una casa prácticamente, o que te abran las puertas del patio para vos poder pasar un desenlace muy distinto, ¿sí? Y la merienda son tortitas fritas, ¿sí? Fritos, el Cris le dice fritos, y mate cocido, que en verano te lo sirve no tan caliente, te lo sirve tibio. Entonces, porque por ahí hay gente que va a decir, no, pero te morís de calor, te cagas de calor. No, en realidad
te lo sirve con menor temperatura, entonces se hace más placentero. Son 8 kilómetros muy interesantes, ¿sí? ¿Qué otra cosa le iba a agregar sobre estos campos que uno trasciende para llegar al comienzo del tour? Que en realidad se pagan 2 entradas. Eso es lo único que tiene de malo. Se podría decir pulgar abajo, tenés que pagar 2 entradas. Decir que los restantes dueños de campo no te cobran, pero el que está primero y que tiene también una casa ahí donde uno deja el vehículo bajo unos sauces, cobra entrada, pero no ofrece nada. Él te espera para abrirte la tranquera, para poder recibir la plata. Y lo último que me dijo, que recibe a partir de 5 personas, a él le conviene. Si no, no le sirve ir hasta ahí para abrir la tranquera. Entonces, ustedes sabrán qué opinar sobre estas cosas. No ofrece nada a cambio. Cristo en cambio ofrece una merienda. Entonces, fíjense la diferencia de hospitalidad de una persona y otra. Uno queriendo recibir plata, el otro te ofrece algo a cambio, inclusive comidas en otras épocas, en otras estaciones. Entonces, bueno, no todo puede ser color de rosas. Todos los lugares creo que tienen alguna parte media que deja abierto un debate, y en este caso, o al menos no sé si todos, pero algunos, y en este caso para ir a Remanso Cuadrado no es la excepción. Así que tema para ustedes, estará bien que te cobren la entrada y te pidan que sean 5 como mínimo. ¿Qué opinan ustedes? Uno cuando cobra una entrada debería ofrecer algún servicio, aunque sea unos baños, porque si este hombre ofreciera baños al menos, bueno, por lo menos de gas, hacer pichín, lo que sea, y empezar el tour. Pero no es así. Gente, en definitiva, les iba a decir algo para el final, por eso quería que se queden hasta el final. Cuando llegan a un arroyo o río, más allá que recién ya anticipé algo, y está turbio el agua, se puede meter, siempre y cuando el agua no tenga mucha fuerza. Tengan cuidado con eso. Aclaración, cada uno se hace responsable después, pero se puede uno meter. Así que simplemente eso. Tengan mucho cuidado, es decir, cuídense, pregunten antes de si lo van a hacer sin guía, cómo está el río y demás. Y el sendero, ojo que no está señalizado si van a hacerlo por su cuenta. Para quienes no están muy acostumbrados a los senderos, se pueden perder fácil, ¿sí? Se pueden mandar para donde yo me fui con Claudio en ese momento. Nos fuimos para cualquier lado y está lleno de espinas, hay partes que son reempinadas bajadas al río, entonces a tener sumo cuidado. Un abrazo enorme y nos vemos, ojalá, yendo al Remanso Cuadrado. Y si no, ahí te dejo mi contacto para que cualquier duda que tengas, nos hablemos. Te quiero mucho, nos estamos viendo.